En Dataza On Air, este es el tercer bloque de este programa en el que venimos con mucha data, con mucha información, y tenemos con nosotros a Gonzalo Guzmán, el director de Salta Transparente, justamente el medio, ¿no? Sería un medio, Salta Transparente. Somos un medio, somos una organización que trabaja hace 10 años en temas de transparencia y acceso a la información pública, promover este derecho que tenemos todos los ciudadanos de acceder a la información que está en poder del Estado, porque no es del Estado, que es de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, saber cómo manejan los recursos públicos. Puntualmente hacemos un monitoreo hace 10 años del manejo de la pauta oficial, que es uno de los puntos centrales de los monitoreos que hacemos habitualmente, ¿no? Y más allá de que nosotros venimos con los chicos hace una semana más o menos atrás de este tema, en Dataza también se le está dando una cobertura, se está esperando una respuesta. Lo que por ahí queremos que le expliques a los oyentes que por ahí están enganchando ahora, ¿por qué es que la justicia obliga al gobierno a blanquear lo que implica la pauta publicitaria, digamos? Sí, primero agradecer a Dataza porque realmente uno ve, estas noticias han trascendido en medios muy particular, contados con los dedos, con los dedos de la mano, y eso tiene que ver con la pauta. Efectivamente, la pauta condiciona a la prensa. Es noticia que la justicia ordena al gobierno entregar información, pero no la encontramos en los medios que reciben pauta, y sobre todo los que reciben sobre pauta, ¿no? Como ¿Qué pasa Salta?, Informate Salta, El Tribuno. Esas sobrepautas son las que me gustan a mí, digamos, las que van... Encima son pautas que están asignadas y surgen de las planillas a las que tenemos acceso, y vos decís, estos montos, ¿cómo los justifican? Digamos, yo tengo datos del 2020 porque fue la última información que tenemos del 2020, pero puedo decirte, por ejemplo, que ¿Qué pasa Salta? Recibía en esa época, plena pandemia, solamente ese medio, porque Emiliano Durán tiene muchos otros medios. ¿Qué pasa Salta? La página recibía 700.000 pesos por mes en publicidad oficial. Wow. Una cifra, un montón, que yo creo que la tienda San Juan, no sé si puedo nombrarla, la tienda San Juan, no hay problema. No creo que le pague 700.000 pesos a un medio para promocionar su... Y eso que tiene mucha publicidad. Y tiene publicidad y demás, ¿no? Entonces, el tema es realmente complicado, y vamos a ver cuáles son los números actuales. Y respondiendo a la pregunta, el gobierno dictó sentencia en un largo proceso que demoró más de un año. Planteamos un amparo, una acción de amparo. El amparo es un juicio que cualquiera puede promover cuando está en una situación de desamparo, cuando hay algún derecho constitucional que está siendo vulnerado, y cuando hay urgencia de que ese derecho sea reconocido. Por ejemplo, tengo la necesidad de que la obra social me cubra una operación quirúrgica, y bueno, voy a un amparo porque necesito una respuesta urgente. Bien. La información pública, la ley que regula la transparencia, dice que el Estado tiene la obligación de entregar en tiempo oportuno. Claro. Digamos, no se puede demorar la información, porque si yo demoro la información estoy censurando al ciudadano. La libertad de expresión es el derecho que tengo de buscar la información, de recibirla y de difundirla. Eso significa la libertad de expresión. Hoy el gobierno está censurando la información que deberíamos tener nosotros como... Efectivamente, hay un acto de censura, por eso el amparo, porque ya hace 2 años, sí, se cumplen 2 años, ahora se cumplieron en julio 2 años, de que no tenemos información de qué sucede con la pauta en Salta. Y poniéndolo así un poco a nivel global, ustedes si googlean pueden saber cuánto, por ejemplo, Nación invierte en pauta publicitaria, incluso los porcentajes, cuánto se lleva Grupo Clarín, y ahí también se ve justamente esto que estábamos hablando, de la falta de diversificación, que justamente los medios alternativos y populares estén tan afectados, tan dejados de lado, porque prácticamente no figuran entre esa repartida. Sí. A nivel Nación es obligación de cada gobierno, ¿no? Efectivamente. Y a nivel provincia tenemos la misma ley, porque... Claro. Tenemos, la diferencia, digamos, tenés Nación, tenés Clarín, tenés todo, y vos entrás a Google y lo ves. Claro. Acá no tenemos la información. Hace 2 años que no sabemos cuánto, en quiénes y con qué criterios se reparte la pauta oficial. Efectivamente. Hace 2 años empezaron el pedido y en esos 2 años siguieron repartiendo pauta. Exactamente. Y no sabemos cuánto, y tampoco sabe ningún otro órgano de control de la provincia, no lo sabe la auditoría. La última auditoría que hizo sobre el gasto publicitario es del año 2007, a partir de ahí
no se auditó los 12 años de Urtubey, no se están auditando los gastos de Sáenz, tampoco lo sabe la legislatura. Existía una ley que obligaba al Poder Ejecutivo a enviar semestralmente los gastos a la legislatura. Esa norma se derogó en tiempos de Juan Carlos Romero y nunca se logró restaurar porque hubo proyectos para que exista la posibilidad de que la legislatura reciba semestralmente informes. O sea, está bien blindado esa información. Claro. Y monopolizado, diría también, ¿no? El reparto sí. El reparto sí, porque para que no salga de Sí. esta base, digamos, o sea, vos entras, como te digo, en otros medios y encontrás la información. Claro. Acá no la encontrás porque está monopolizada la pauta, digamos. Claro, sí, digamos, hay un porcentaje muy alto que está concentrado en un grupo reducido de medios. Sí, efectivamente. Que sabemos cuáles son, Sabemos pero cuáles sabemos son. porque entramos, consumimos ese medio y decís... Es muy obvio. Claro, es muy obvio, muy evidente, alevoso. efectivamente. Y después hay un reparto totalmente discrecional, porque no hay un criterio de decir, bueno, le voy a dar a esta página de internet tanto, pero a esta otra le voy a dar otro tanto y quizás tendría que fijarse una política de reparto que asegure, digamos, que en primer lugar que la pauta llegue a los medios. Claro, ¿no? Porque yo si exactamente. armo una página de internet y voy a tocar la puerta del gobierno, decir, me recibí de periodista porque en una página no tengo derecho a la pauta. Tengo que Claro. demostrar que soy un medio periodístico, Sí. que genero contenido propio, que no corto y pego, que no... Y hago también periodismo. lo que hablábamos ¿Cuál es el de... criterio bajo el que se reparte, justamente hablando de esta repartida rara, que se hace Desigual. bastante desproporcional, que se hace Sí. de la pauta? ¿Cuál es el criterio que maneja el gobierno? Bueno, el criterio, ¿Se sabe? no hay un criterio, de hecho hay un decreto que es que hay que actualizarlo y que hay que reformarlo, y además debería ser una ley la que regule la distribución de la pauta, pero lo que hoy tenemos en Salta es un decreto del año 2002, Ujú. que es un decreto de 3 o 4 artículos. 20 años de Sí, antigüedad. 20 años, sí. Que dice simplemente que la pauta se tiene que repartir de acuerdo al criterio de audiencia o penetración que tenga el medio. Y que la Secretaría de Prensa tiene que armar un listado de medios teniendo en cuenta ese criterio de la audiencia. Digamos, es un criterio equivocado porque no puede ser el único criterio. Además que Sí. del 2002 a esta parte hubo una gran evolución Una explosión. respecto a los medios de comunicación. O Y sea, medios estamos digitales, hablando sí. justamente de esto, de Datasa, de Vorterix, multimedios, Claro. que ya abarcan otro tipo de Plataforma. de Y se estructura, de han- plataforma. Y se han multiplicado los medios tradicionales. Antes teníamos 2 o 3 canales, ahora ¿cuántos canales de aire hay? ¿Cuántas radios? ¿Cuántas FM? Incluso Incluso también también la desigualdad en esto se ve en los medios que consumimos. ¿Por qué? Porque con un presupuesto de 100 vos podés llegar y hasta acá nomás, pero con un presupuesto de 100.000 podés hacer algo mucho más grande y obviamente que con ese ayudín, digamos, del gobierno, obviamente que tu medio puede crecer de manera exponencial y sin ningún tipo de límite. Sí. En cambio a otros más pequeños nos cuesta muchísimo más lograr tener un alcance orgánico y real y que digan, bueno, sí, bueno, vos estás creciendo, te doy la pauta. Exactamente. Pero eso también es Tenés que bastante llegar a un complicado. Exactamente, y ese perjuicio lo sufre no solamente el periodismo genuino y los medios, sino también la ciudadanía, porque en definitiva, al no haber pluralidad de voces, nos vemos privados los ciudadanos de recibir información. Totalmente. Y solamente recibimos la información que el gobierno quiere comunicar a través Así de sus es. canales paraoficiales, Es ¿no? totalmente antidemocrático. Totalmente antidemocrático. Te doy la Hace- información, pero la otra te la... Claro, la otra tenés que investigar, leer los boletines oficiales, que es muy aburrido leer los Hace boletines rato- oficiales, pero es Además la que única información. convengamos que también tiene que ver un poco con la injusticia y desigualdad social, porque no todos tenemos el mismo acceso a la información y justamente estamos muy expuestos a lo que los medios más hegemónicos o más masivos nos van a tirar, Sí, digamos, sí, como sí, información. efectivamente. Entonces, es como que no hay tampoco a nivel social, y por eso también se está trabajando mucho con esto de de la lucha contra las fake news y todo esto, no hay a nivel social tampoco una formación respecto a qué criterio, o sea, o cómo consumir información de manera criteriosa, o buscar varias fuentes, o sea, estamos hablando de sesgos, de algoritmos, de un montón de Sí. cosas que funcionan Sí. a nivel... Es muy importante lo que decís, y de hecho ha estado en discusión en un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el caso de Negri, con el derecho al olvido. Bueno, eran muy chicos ustedes, pero había un programa en donde hubo el caso Coppola y donde estuvieron expuestas
jóvenes Sí, y ya de adultas dijeron no estamos interesados que esos videos sigan en internet y pedimos que eliminen esos videos. Bueno, la Corte Suprema dijo no podemos porque hay una libertad de expresión e información de relevancia para el público, pero entró en la cuestión de los algoritmos, digamos, diciendo que falta transparencia en cómo Google maneja la distribución de la información a través de esta forma, y en definitiva te llega la información que supone Google que me interesa a mí y me priva de otra información que por ahí es más difícil buscarla, ¿no? Y ese tema ha sido tocado, no definido, pero tocado como una preocupación de la Corte. Sí, de hecho, incluso a nivel, bueno, yo por ejemplo que estoy más en la parte académica, también a nivel carreras referentes a periodismo y comunicaciones, tiene que ser mucho más abarcado. Incluso yo siempre opino que desde el secundario, digamos, porque somos totalmente vulnerables y más allá de nuestras tendencias, de nuestras ideologías, creo que todos tenemos el mismo derecho a... Sí, sobre todo, le marcas muy bien desde el secundario, porque votamos, bueno, yo nunca voté a los 16, no tuve esa oportunidad, pero sí, los jóvenes tienen la oportunidad de votar a partir de los 16. Para votar, para ejercer ese acto con responsabilidad, tenés que estar informado. Y si no conoces, o que conoces solamente lo que el gobierno quiere que conozcas, no ejerces tu derecho en libertad plena, ¿no? Incluso hace rato hablábamos de las cosas que pasan en el interior y nos enteramos casi por casualidad y también eso, ¿no? Está todo tan concentrado en la capital que el interior muchas veces es tierra de nadie. Nos enteramos meses después, años después, por ejemplo, que se robaron los caños de un gasoducto. Sí, claro, efectivamente. O que mueren nenes en las comunidades. No nos enteramos al momento y debería ser escandaloso. Pero eso no sucede. Los centros de salud, porque no tenemos el acceso a la información de esos lugares. Por ejemplo, yo sé que para buscar información de Orán me voy a una página de Facebook de un medio de Orán. Para buscar de Iruya me voy, o sea, pero porque los sé y los conozco y los busqué. Pero si no hay otra forma de enterarse. Y vos ponés el acento en una cuestión que la detectamos con esta nueva gestión. En la gestión de Urtubey, donde también había un manejo arbitrario y discrecional, digamos, había una distribución que llegaba a muchos medios del interior, digamos. Hoy con el gobierno de Sanz se ha centralizado en capital. Entonces cada vez más grande es la brecha entre capital y el interior, y muchos medios han desaparecido, es difícil que se mantengan al aire. Sostenerlos. Y por eso la importancia de que haya una ley que regule, que no quede al criterio del gobierno de turno, del funcionario político, el reparto de la pauta, sino con criterios que establecidos por ley que establezcan pautas claras y demás, porque de esa manera se robustece la libertad de expresión y el medio va a informar sin miedo, sin saber que si yo soy crítico al gobierno me van a retirar. Sí, de hecho, un medio que por ahí estaba haciendo como barricada, justamente estaba visibilizando, estuve viendo respecto a esto y un poco como viendo cómo funciona. Se encuentra más información, obviamente, de lo que es a nivel nacional que lo que pasa a nivel provincia, porque justamente estamos en esta cuestión críptica que tiene el gobierno con esta información. Pero hablan justamente, este medio lo que está haciendo es la acción de pedir una ley para el tema de que las pautas cubran y abarquen también a los medios alternativos y comunitarios y populares, que son justamente los que nos ayudarían a hacer más visibles las causas y las cosas que están pasando. Y tener una democracia más correcta, más limpia, porque es verdad, o sea, hay una manipulación de medios con los partidos políticos y que, bueno, como personas como vos, o sea, que tienen esto... perdón, pero los huevos de frente para venir y decir, acá está pasando esto, te están incumpliendo los derechos. La gente del otro lado no lo sabe, no lo entiende y muchas veces se deja informar por estos medios o desinformar. Sí, efectivamente. Y uno no entiende y dice, bueno, pero eso ¿en qué me afecta? ¿Cómo en qué te afecta? Con esa plata puedes tener una ambulancia, ¿cuántas ambulancias se pueden tener? Acá, a ver. Nosotros estuvimos investigando esta mañana todo lo que podríamos haber hecho con esa plata. Con esos... ¿cuánto eran? Casi 24.000. No, casi 240.000 millones. Hubiéramos comprado 13.000 tubos de oxígeno, 615 camas hospitalarias de alta tecnología y 8.400 camas comunes, 63 ambulancias equipadas. Imagínense cómo vendrían un par de ambulancias en el norte de la provincia, ¿no? Tan olvidado. Lo bien que nos viene justamente hablando del interior, de las situaciones que se dan en el interior, que si tienen una ambulancia, gracias. Sí, efectivamente.
Sí, el año 2020, estamos hablando, ya pasaron 2 años. 2 años. Hay que saber a cuánto son los montos, ¿no? Sí. Pero en ese entonces, en plena pandemia, representaba un gasto diario por día, 1.200.000 pesos por día, Es un montón. gastando en publicidad. En una época en la que el gobernador, en ese entonces, Sáenz, había anunciado políticas de austeridad. Había Corte. donó su sueldo también. También donó su sueldo. Un sueldito. Efectivamente, sí. Un vuelto. Sí, Claro, sí. comparado con estos números. Exactamente, sí. Sí. La Es- verdad que uno se pregunta, digamos, ¿qué hacemos con esos recursos, ¿no? Si vos me preguntás, yo lo invertiría en educación, digamos. Totalmente. Sabiendo que la pandemia ha causado estragos y que los chicos tienen que recuperar tiempos perdidos, digamos, tecnología, educación. Te quería preguntar, ¿cómo es el tema de la jerarquía de esta? O sea, si bien tenemos la plata, quiero saber por dónde pasó, porque vi en la entrevista, la nota, que aparecen un par de nombres, ahí medio polémico, donde primero está la firma de uno, con el que la plata ingresa a una SRL. Más o menos quería saber cómo fue, siguiendo tu causa y tu investigación, cómo fue la distribución de esta pauta, digamos. Sí, pero con los datos que conozco del Con los 2020, datos que vos conocés y que vos viste. soy pésimo para hacer memoria, pero lo tengo publicado en Salta Transparente. Sí. Pero digamos, había un grupito de 10 medios y periodistas que recibían mucha pauta. Por ahí, si ingresamos a Salta Transparente podemos encontrar el informe, pero estaba El Tribuno, ¿Qué pasa Salta? Estaba Devita, estaban Informate Salta. Incluso sigue siendo por estos grandes medios que pueden tener un poco más, un poco menos de llegada al interior, por los que también nos enteramos de todo lo que sucede ahí donde realmente es tierra de nadie, Sí. y donde también incluso estos canales de televisión, radio grandes, tienen acuerdos, tienen pautas con los intendentes locales, con los... efectivamente. Entonces, como Sí. No. está todo tan sucio Realmente, sí. que no sabes realmente qué estás Sí, consumiendo efectivamente. y de qué lado Y acá- del puente están. Sí, y acá ponete a ver, digamos, que hablamos del gobierno de la provincia, pero también la municipalidad pauta en medios, Sociedad del Estado pauta en REMSA, Saeta, Aguas del Norte. Claro, Entonces uno eso se pone a sumar todo lo que recibe cada medio. Vamos a encontrar con mucha sorpresa. Vamos a hacer una indagación que no la hicimos nunca con la Sociedad del Estado, saber cómo se distribuye. Con la municipalidad también otra guerra, estamos en pleno proceso de amparo. en Sí, estos momentos. justo un amigo me decía que te pregunte también Con la municipalidad. cuál es el tema con la municipalidad. Sí, con la municipalidad planteamos pedidos de acceso a la información pública, no nos respondían absolutamente nada. Hicimos una intimación previa a iniciar la demanda, como lo hacemos siempre cuando llegamos a esa instancia, y ahí nos dijeron que necesitaban tiempo porque estaban recopilando la información. Pasó un mes, volvimos a insistir, no nos respondieron nada y ahora estamos en un proceso de amparo. Un ¿Esto qué proceso quiere bastante... decir? El amparo, ¿qué quiere decir para la gente? Sí, es un juicio urgente, un juicio rápido, un juicio que tiene plazos acotados y que la Constitución garantiza para todos aquellos que se encuentran en situación de desamparo, porque está afectado un derecho constitucional y porque hay un acto arbitrario del Estado que vulnera ese derecho y la necesidad de que ese derecho sea respetado de una manera oportuna, urgente. Entonces, como la información tiene que ser entregada en tiempo oportuno, es un derecho, la libertad de expresión constitucional, si no te dan información es viable plantear el amparo. La municipalidad curiosamente contestó que la información que debía rechazarse mi amparo porque la información que estaba pidiendo estaba publicada, que ellos remiten mensualmente al Consejo Deliberante información sobre la pauta y que luego se publica en el boletín oficial. Yo leo el boletín oficial semanalmente, no está publicada, sino no haría un juicio para saber que algo está disponible. Y es más, le contesté y le mostré al juez los distintos boletines oficiales para que el juez también pueda constatar de que no está publicada la información. Eso, o sea, buscar pruebas de que eso está... ¿Qué te dijo? Miki, y lo más curioso, el Consejo Deliberante aprobó un pedido de informe para que la municipalidad les informe el gasto publicitario. O sea, si el Consejo recibe la información, Sí. ¿por ¿Por qué qué está aprueba un pidiendo? pedido de informe sobre la pauta? O sea, eso... no tiene sentido. ¿Y Así ahora que- qué sigue después? Bueno, con respecto a la provincia, tenemos una sentencia favorable que demoró un año, no por demoras del juez, sino por los distintos incidentes que planteó la provincia. Uno de ellos fue cuestionar la competencia del juez.
le dijo: usted no es el juez competente, esto tiene que ir al juzgado contencioso administrativo. El juez del amparo, diciendo: yo soy el juez porque así lo dice la Constitución, que cualquier ciudadano puede elegir el juez antes de que va a interponer la acción, y le rechazó el incidente. Ellos apelaron, fueron a la corte demoró 9 meses en decir lo que dice la Constitución, que el juez del amparo era el juez elegido por el amparista, o sea, por el actor. Y la cuestión es que... Y así todo pasaron 2 años. Pasó un año, todo el año 2021, todo el esperando que la 2021. Corte diga... Algo que ya estaba algo que dicho, ya estaba dicho en la básicamente. Constitución. Pero bueno, lo dijo, porque podría haber contradicho la Constitución, sería un escándalo. Claro. La cuestión es que el juez ordenó la entrega en un plazo de 10 días, que se venció El 29. el 29 de julio, efectivamente. Apelaron la sentencia. La ventaja en los amparos es que la apelación no suspende la sentencia, o sea que igual lo tienen que cumplir a pesar de la apelación. Sí o sí, Y- la tienen sí. que entregar, no tienen vuelta. No digamos. tienen vueltas. Yo igual tengo una pregunta que me viene resonando desde que arrancó todo esto y que venimos con el tema de la apelación. ¿Por qué apelan? O sea, ¿qué tanto ¿Ganan es lo que tiempo? tienen que esconder? Sí. O sea, en Sí. este tiempo, Sí. en una apelación, digamos, ¿qué es lo que pueden hacer en el peor de los casos? Bueno, lo que pueden decir, mire, que la Corte dé vuelta el fallo, pero cuando la Corte se tenga que pronunciar, ya van a haber cumplido la sentencia, si ya no tiene sentido el pronunciamiento, porque ya le entregaron al ciudadano Guzmán Claro. la información, digamos. Claro. Pero, bueno, es una buena pregunta porque la ley de acceso a la transparencia, a la que se adhirió Salta, la que rige a nivel nacional y que se cumple, por eso Sí. semestralmente podemos saber el gasto publicitario, no en Salta, es que es clara al establecer que hay una obligación de entregar la información. Entonces, ¿qué van a apelar? Digamos, yo pude leer esta mañana porque ya se incorporó los fundamentos de su apelación en el expediente digital. Los argumentos son formales, procesales, técnicos, diciendo que el amparo, se cuestionan que yo haya elegido la vía del amparo para reclamar la información, porque no agoté la vía administrativa, porque ellos estaban en pandemia y... Te van a buscar, te van a poner Claro, todas las Y claro. teníamos a muchos haciendo carpetero, home ¿viste? office y se traspapeló en todas las computadoras que Efectivamente, tenemos. sí. En la era digital, donde con un simple cliqueo me Totalmente. mandan un mail y ya tengo la información, digamos. Pero bueno, esos son los argumentos. La verdad que, digamos, hubiese esperado que no llegaron a plantear un juicio, y plantear un juicio hubiese esperado que la provincia se allane a la demanda, es decir, que acepte los términos de la demanda y entregue. Pida disculpas, disculpen. Me demoré, olvidé de me entregar la demoré, información, pero no. Acá está la información, no. No. Están haciendo todo lo imposible por no entregar la información. Bueno, pero yo creo que ahora que esto ya tomó público conocimiento, lo estamos tratando ahora al aire, está saliendo en algunos medios, creo que no van a poder dejar de responder a este No. pedido No. y se tienen que también ajustar a las consecuencias que eso tenga y poner la cara porque es básicamente su trabajo. Sí, efectivamente. Las consecuencias, digamos, ya llegamos a esta instancia y se van a tener que atener a las consecuencias porque el juez tiene autoridad para hacer respetar su fallo. Si no se cumple, el juez puede imponerle una multa diaria por cada día de incumplimiento de manera de forzar. Más plata todavía. ¿Hasta qué punto? Sí, pero ¿Hasta qué punto te va por porque estaría bueno que el o sea, funcionario lo ponga de su bolsillo. Claro. Claro, por Sí. eso te iba a decir hasta qué punto, porque si yo te pongo una multa y vos me decís que estás liquidando 200 millones, Sí. o sea, Sí. ¿hasta dónde puede llegar esa multa? digamos? Hagan bien Sí. su Pasa trabajo. Así che. que bueno, pedir que la multa salga del bolsillo del secretario de prensa, que es el funcionario responsable de entregar la información. ¿Quién es? Lamas. Lamas. Javier. No tuve trato personal con él, sí con el anterior Lamberto. Claro, con pero Pitín. ellos Yo te quería agarraron preguntar en eso. octubre, ¿verdad? Sí. La secretaría. Claro, sí. quería- Digamos, vamos a direccionar para ahí, porque es cierto lo que decís. Pizza. Pizza, me dicen. Pizza. Gaby, pizza. Porque en definitiva, ¿por qué tiene que pagar nosotros Claro, Exactamente. La seguimos negligencia pagando de encima otros. justamente la tapada de manera indirecta? Y ya Eh, estamos pagando nosotros también esas pautas, así que no Sí. Vaya a saber uno qué más Efectivamente. seguimos pagando. Solo Sí. queremos Sí. saber cuánto estamos pagando, ¿no? Otra cosa. Te quería preguntar qué rol, porque vos lo acabamos de nombrar, cumple Lamberto y Demitrópolos, porque lo vi en la nota, digamos, Sí. pero no entendí muy bien el rol de cada uno. Sí sé que Vitín era el ex secretario de prensa. Así es, sí.
Él con la firma, o sea, ¿qué tiene que ver su firma en todo? Bueno, el manejo de la publicidad oficial depende de dos funcionarios. Sí. Del coordinador de la administración, que es un cargo que no existe en la Constitución, que ha sido creado por decreto, que está a cargo de Mitrópulos, de Nicolás. Nicolás. Que tuvo polémica justamente el año del... Tuvo una polémica. Sí, Fuerte. sí, por ese accidente, digamos, tan doloroso, ¿no? Y una conducta tan poco esperable de un funcionario. Pero bueno, eso se ha hablado mucho ya el año pasado. Se habló y hasta ahí nomás, porque también hubo medios que... Sí, efectivamente. Bueno, él es el responsable de cómo se maneja la pauta oficial, porque depende de su área. Y del secretario de prensa, que es quien pone las firmas en cada una de las resoluciones que autorizan los pagos. Claro. Son los dos funcionarios responsables del manejo de la pauta. Bien. Sí. Y ahora, para cerrar, también hay como ciertas cantidades para algunos, para otros. La pauta también se la da a los comunicadores y periodistas personalmente, además de los programas o canales de televisión. Sí. Esa es una cuestión muy discutible, pero porque si uno va a lo que dice el decreto, la pauta se tiene que distribuir a los medios, no a los periodistas. Exacto. Si uno va al código ética de FOPEA, que algunos lo tienen como un buen código de ética, yo entiendo que es un buen código de ética, de otros que son detractores, pero el código de ética de FOPEA dice que no es ético que el periodista negocie y reciba la publicidad, la pauta, que eso lo tiene que hacer la productora, el medio, digamos, el periodista tiene que ser periodismo, pero quizás es difícil en Salta, porque se requieren organizaciones que no necesariamente la podemos plantear. Claro, además incluso el trabajo, el Debería haber periodista como- trabaja en varios espacios, en distintas radios, en distintos Sí. canales, en distintos horarios. Algo lo tendría que regular, digamos. Pero lo que sí es necesario es que haya una regulación, ¿no? Que haya una Sí, ley, sí. porque la ley va a ser garantía para el periodismo, porque en definitiva va a estar asegurado su derecho a recibir la pauta si cumple con los requisitos que exija la ley, que sea un medio, que acredite trayectoria, que acredite... No una página creada como decías hace rato. Que, de hecho, cuando vean el listado del 2020 de los medios digitales, uno entra a los medios digitales y sube una noticia por mes, y encima un corte y pega de un parte de prensa. Claro. Totalmente. Entonces, de esa manera no... En fin. Pero es importante la regulación a través de una ley Sí. clara y demás. Y Me causa Fundamental, me sí, parece. Me causa esa bronca, ¿viste? De decir, o sea, estamos ante una noticia que tiene mucho impacto, pero me da bronca que sea tan manipulable Sí. los medios, digamos, y también el fin de la masa, ¿me entendés? Porque Sí. la gente va a estar tranquila ahora en su casa porque no les importa, porque no van a recibir esta información, pero gracias a Dios que van apareciendo estos medios, también como Datasa, Sí, que puedan justamente darte el espacio de decir, vení, contalo, Claro. y ver hasta dónde llegamos, digamos, Sí. hasta dónde puedo recibir todo la información que vos me das y que pueda alzar la voz para que vengan cada uno y diga, che, bueno, nos están tomando el pelo, digamos. Sí, sí, sí. Ya mucho amparo, mucha multa y lo seguimos pagando nosotros. Sí. Y mientras tanto, en el interior se siguen muriendo de nutrición, no tenemos agua potable, no hay ambulancias, no hay centro de Y pocos salud. cubren eso también. Cubrimos Y pocos cubren eso. Sí, pero efectivamente. tenemos un teleférico nuevo. Tal cual. Sí, por eso yo valoro estos espacios y realmente muy contento de la invitación y de recibirlo. No conocía a Datasa, lo conocí semanas atrás porque replicaron la noticia y dijo, ¿quién me está replicando la noticia? Me fijé, me di con un perfil de Instagram con las noticias bien presentadas, de una manera, bueno, para un público joven y realmente felicitarlos. La Muchas verdad que hacen gracias. un trabajo muy interesante. De parte de todo el equipo de Sí. Datasa te agradezco. Yo le decía a uno de sus colegas que quisiera contratarla a quien hace los cortes, los resúmenes, porque me parece genial. Roma, Roma, acá Me decía, tenemos "Mi un ahora fan". estrella. tiene contrato exclusivo con ustedes, así que no voy a poder. No te la no. llevas. Lamentablemente, la tenemos bajo llave, 5 llaves. Está bien. Y un minutito, si me permiten. Sí. También, cuando hablamos de publicidad, también el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que publica el gobierno a través de la publicidad oficial? Porque uno abre las páginas de los diarios, prende la radio y se encuentra con que se utiliza la publicidad, los funcionarios, como propaganda, como autopromoción de su propia imagen, ¿no? La intendenta Bettina Romero diciendo gestión Bettina Romero en cada cosa que promociona, o Gustavo Sáenz
poniendo También. su firma o su imagen, los afiches que vemos en la calle. Estamos haciendo. Estamos haciendo y está en pozo primera al frente. plana Bettina Romero, como si fuese, no sé, digamos... Utilizan la los municipalidad recursos soy yo. de la provincia como si fueran propios. Exactamente, y eso está prohibido. Está prohibido, Eso está muy La mal ley- La también. ley de ética nacional es clara y dice, está prohibido la promoción... El nombre, La digamos. imagen, el nombre del funcionario en la publicidad oficial. Y hoy se va a tratar, esperemos que se apruebe, en la legislatura un proyecto de ley que tiende a prohibir el uso de la publicidad como propaganda, que los Sí. funcionarios no puedan promocionar su imagen, su voz, nombre. su nombre. Esté prohibido eso, que la publicidad sea aséptica porque es del Estado, no del gobierno. Exacto. Por ejemplo, que no diga Intendencia Bettina Romero ni Intendencia Miguel Isa, como estábamos Efectivamente. acostumbrados. Intendencia de la provincia de Salta. Efectivamente, y el contenido, que el contenido sea relevante, de interés para el público, educativo. Sí, y de no- hecho nos pasó la semana pasada, perdón, con Sí. el tema de la cobertura de la muerte de este Del niño niño. de la comunidad. Y mientras tanto, en el medio oficial del gobierno salían y decían, pues salvamos Claro. 29 vidas en Claro. el hospital comunitario. Claro. Ah, Dios. Bueno, eso está prohibido, Bien. lo que se llama la autopromoción o los logros de gestión. Yo no puedo usar la publicidad para hacerme autobombo. Yo no puedo decir la publicidad para decir he entregado 100 viviendas. Digamos, sí puedo usar la publicidad para decirle, usted tiene derecho a la vivienda y existe el IPB y tiene una moratoria hasta tal fecha para cumplir con los requisitos, un legajo y tener acceso a la vivienda. Bueno, por eso es tan importante el Sí. rol que tienen ustedes como Salta Transparente, que son personas de la sociedad civil que están muy interesados en justamente esto, en la transparencia. Hablando de eso, ustedes, también nosotros estuvimos averiguando y haciendo un estudio de campo, y también están atrás de un proyecto sobre los sueldos de los jueces de la Corte, ¿verdad? Sí, estamos Otra polémica. Eso es más Ay, jodido. estamos saliendo de una y queremos entrar en otra, Sí, por favor. eso fue un proceso larguísimo que todavía está en trámite. Le hicimos una pregunta muy sencilla al presidente de la Corte. Ajá. Queríamos saber cuánto gana, señor juez de Corte. Usted y todos los miembros de la Corte. Me imagino. Y bueno, las respuestas fueron muy insólitas, diciendo, bueno, no tengo que darle información porque la ley de transparencia no está reglamentada. Uno cursa el primer año de Derecho en la facultad y sabe que aunque no haya... Y ellos son jueces, tiene que Y ellos cumplir la son ley. jueces. Efectivamente. Bueno, la cuestión es que iniciamos un juicio contra la Corte. Digamos, yo creo que es la Qué primera vez en la historia de gracioso, la ¿no? judicial de Está- que se demanda a la Corte. Claro. Demandamos a la Corte de Justicia. En el interín publicaron en la página web de la Corte los sueldos básicos, es decir, los salarios básicos, Sí. pero no el sueldo de bolsillo. Y el sueldo básico era, en ese entonces, hablo del 2020, 188.000 pesos. Ajá. Pero no el sueldo que cobran real de Claro. bolsillo, digamos. ¿Puede ser que esté cerca del millón? Sí, eso dicen. Sí. Por está mes. Está toda la nebulosa. ¿Por mes? ¿Un Está toda la millón? nebulosa, pero eso... Se habla de... Si fuese juez de la corte, Se ¿qué habla- harías con un sueldo de un millón? Se habla de esos números, sí. Pero bueno, lo Un vamos. montón. Esperemos saberlo a ciencia cierta. Bueno, vamos a Sin estar muy pauta. atentos a Salta Transparente Sí. y a todo lo que publique, porque realmente es información súper Sí. jugosa, interesante de saber y sobre todo tenemos derecho de saber Sí, para hacer exactamente. el... Sí. Bueno, ahora Como ciudadanos. se ha formado una corte ad hoc, porque por supuesto los jueces de corte no pueden fallar un juicio que se sigue contra ellos. Claro. Así que sé que ya está el noveno voto de esta corte ad hoc que se Ah, constituyó, así que bien. esperemos tener noticias. ¿Y por qué no quieren blanquear el sueldo? ¿No sabemos? Sí. ¿Les da vergüenza? Sí, más allá, yo creo que hay algunas cuestiones difíciles de justificar, pero sería largo explicarlo, no sé qué Sí. tiempo hay. Pero hay cuestiones difíciles de justificar. Por ejemplo, la Constitución dice que los jueces de corte perciben un sueldo por su función de juez y no pueden recibir otros sueldos por otras funciones. Pero la realidad es que los jueces de corte en Salta cumplen otras funciones porque es otra discusión, los superpoderes que tiene la Corte, porque además de ser jueces de corte, son jueces del Tribunal Electoral. Claro, tienen como varios cargos, Exactamente. digamos. Y por esa función electoral Cobran por todo. cobran un sobresueldo. Claro. Claro. Que Y estaría suman prohibido- horitas para la que estaría prohibido jubilación. por la Otro tema que necesitamos indagar, ¿no? Y traer cuando haya más información. Bueno, Sí. Nosotros Datasa va a estar atento a full a todo lo que publiquen porque Sí. estamos re comprometidos con esto, ¿no? Invitamos De a la llevar la gente información.
que está del otro lado también a que sigan a Salta Transparente por las redes, por Instagram. Yo la verdad no lo conocía hasta que empecé a ver la nota y dije, o sea, primero, como te dije, apenas te vi, te felicito. Muchas gracias. Te felicito porque posta, o sea, hoy vivimos en una Salta medio un poco tibia en este sentido. Y hay que pensarlas 2 veces antes de levantar la voz como lo estás haciendo vos. Y creo que vos no la pensaste 2 veces. Bueno, al principio sí Eso tenía te bastante digo. miedo, pero bueno, ya son 10 años. Hoy ¿qué sentís, digamos? Sí, sí, Hoy sí. ¿cómo Sí. sentís, cómo llevas la parte personal tuya? Sí, Digamos? bueno, ¿Cómo- digamos, sí, tuve, qué sé yo, en unos primeros momentos trataron, digamos, de callarme de una manera sutil, ofreciéndome pauta o ofreciéndome un Lo vamos a cargo. hacer Qué como gracioso. pauta. Sí, sí. Pautas Claro, veganas. exactamente. Pero, digamos, mi objetivo es, digamos, incidir en políticas que sean beneficiosas, digamos. Yo Y creo hacer respetar la ley que me vale- parece que vale muchos la de pena el arriba se esfuerzo. olvidan, ¿no? Efectivamente, así que, digamos, qué sé yo, o algunos aprietes indirectos y demás, pero que no pasaron Claro, no pasaron A a mayores. digamos. No puede decir que he sido amenazado. No, pero Claro, sí- claro. No te miento, mi Sí. mamá me dice, che, ¿no tienen miedo de hacer la entrevista? No, ¿miedo a qué? Miedo es otra cosa, le digo. Sí, sí. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. No, la al verdad contrario. que buenísima la nota y creo que tenemos muchísima data acá para que sigan las redes sociales, sigan a Dataza Salta, sigan a Salta Transparente para tener mucha más información acerca de esto. Y nosotros, hablando de pauta, tenemos que irnos a una pequeña tanda. A una pequeña y precaria Así que, bueno, vamos a después seguir con la Seguimos. despedida nada más. Así Sí, que sí. síganos en dataza.salta, estamos en YouTube en Dataza, estamos en Vorterix 102.9, estamos en dataza.salta en Instagram, dataza.com.ar. Seguimos después de esta pequeña tanda. Bye bye.